Bueno, pues ahí vamos. Bien. Como decíamos ayer, a ver, que le detengan a esa señora, por favor. Bueno, como decíamos ayer, que decía antes, hace un mes, estábamos explicando la presencia de la teosofía a lo largo de la historia de la humanidad. No de la sociedad teosófica, porque es de creación reciente, ¿sí? Tiene 100 y pocos años. Bueno, pronto 150 años, pronto. Pero la sociedad teosófica, aunque sea de creación reciente, a lo largo de la historia de la humanidad mucha gente ha estado sintonizada o ha estado en sintonía con las ideas teosóficas, ¿sí? Como hemos ido explicando pues hace un mes que vimos todo esto hasta lo que sería la Baja Edad Media, y ahora veremos pues desde la Edad Media para aquí. La Edad Media fue un punto de inflexión importante porque irrumpió, por decirlo de alguna manera, con gran fuerza la presencia de la Iglesia Católica, bueno, el cristianismo. El catolicismo fue un poquito más tarde. Y eso fue tremendo para las ideas teosóficas y para la gente que tenía inquietudes más trascendentes que el mero hecho de sobrevivir al día a día, ¿sí? Entonces, hasta que pasó esa Edad Media, que se podría perfectamente llamar Edad Oscura, y apareció o empezó a resurgir el Renacimiento, por eso se llama Renacimiento precisamente, ¿no? Volvió otra vez a nacer públicamente o abiertamente estas inquietudes por lo trascendente, por lo espiritual. Pues fue una época muy difícil de llevar para las personas que teníamos o que tenían estas inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquito cómo planteamos todas estas cosas. Entonces empezamos en la Edad Media, del año 900 al 1300 después de Cristo aproximadamente, ¿sí? Como 400 años, un montón de tiempo, de oscuridad, de cerrazón, ¿sí? Sistemas simbólicos, pues había dos aspectos que ahora veremos un poquito cómo funcionaban estos. No abiertamente, no públicamente, sino simbólicamente, ¿sí? De manera que no era fácil ni siquiera dar con ellos, y mucho menos todavía las enseñanzas que tenían no eran aptas para cualquier persona, ni muchísimo menos, ¿no? Tenía que instruirse uno mucho para poder ir sacando provecho de todo esto, ¿sí? La cábala y la alquimia eran dos sistemas simbólicos que preservaron, por decirlo de alguna manera, las ideas teosóficas en aquella época, ¿sí? Tenían que protegerse de la persecución de la Iglesia porque, como decía antes, la irrupción de la Iglesia y de los estados totalitarios fue tremenda, ¿sí? Fue tremenda. Y hay varios pensadores o varias personas significativas de este tipo de pensamiento, pero entre ellos hay uno que destaca mucho, que es Dante Alighieri, ¿sí? del que hablaremos ahora, ¿sí? Durante la Edad Media en Occidente no se dieron circunstancias favorables para el libre pensamiento y la filosofía. El poder de la Iglesia Católica y el de los imperios y reinos absolutistas determinaron una atmósfera de dogma y rigidez en el pensamiento, persiguiendo a aquellos que desafiaban a la religión oficial. Este estado de cosas motivó que aparecieran grupos de pensadores que se valían del simbolismo y de metáforas para ocultar a los ojos de la religión oficial los verdaderos temas de sus elaboraciones, pudiendo comunicarlos de este modo a aquellos que poseían las claves para su interpretación. Es decir, hacía falta que uno estuviera ya instruido, que supiera cómo leer entre líneas, ¿no? Esto
De todas formas, es una característica de toda la historia de la humanidad, porque hay una lectura literal de las cosas que nos acercan a lo trascendente, a lo divino, la religión, la espiritualidad, etcétera, que luego hablaremos ya un poco más concretamente de estas cosas, ¿sí? Y hay una lectura esotérica o oculta, que uno tiene que prepararse para poder leer. Primero con ayuda de los que saben y que le explican cómo son las cosas, y después teniendo ya su propio criterio y siendo capaz de descifrar, de darse cuenta veladamente lo que ocultan pues, las escrituras, los textos, los cuentos mismos, las tradiciones, etcétera, ¿sí? Todo el mundo celebra tradiciones de más o menos relevancia, acabamos de pasar Semana Santa, un poco antes el Carnaval, un poco antes todavía la Navidad, etcétera. Dentro de poquito será el solsticio de verano, que son celebraciones así a gran escala, sí, pero todo el mundo se queda con el folclore, con quemar sardinas, ¿no? Que es lo que se hace en San Juan, a quemar sardinas y comer pan de millo, y ya está. ¿Sí? Con lo rico que está, ¿no, Santi? Joder, se te come una patada en el estómago, pero lo rico que está. ¿Sí? ¿No? Y bueno, pues lo mismo con las demás celebraciones, ¿no? No somos capaces de ver en general, el significado de esas celebraciones, ¿sí? Hombre, aquí, los que venís habitualmente, ya veis cómo las fechas cercanas a esas celebraciones vamos explicando en casi en casi todos los grupos, pues ese sentido esotérico, trascendente, oculto que tiene esas celebraciones, ¿no? Que tiene que ver con uno mismo, aquí, ahora, en este momento, algo que se celebra, que sucedió hace 2000 años o no sé cuánto tiempo atrás, ¿no? Dentro de poco, ¿qué nos quedan? 2 semanas nos quedan, ¿no? Para la luna llena de mayo, el festival, perdón, de abril. Festival de Weizsäck es la celebración de la enseñanza del Buda a la humanidad. ¿Qué tiene que ver la enseñanza del Buda hace 1500 años con nosotros aquí y ahora? Pues sigue plenamente vigente como hace 1500 años esa enseñanza, ¿sí? Es algo a llevar a cabo en nuestro día a día por todo el mundo, por todos y cada uno de nosotros, si queremos realmente hacer nuestra vida no solamente más llevadera, sino algo que sea fructífero, ¿no? Algo que sea bueno también para el mundo, para la humanidad, para los demás, ¿sí? Pues eso es lo que tenemos que tratar de ver, ¿no? Aprender a manejarnos con el simbolismo, y con las metáforas para aprender de ellas, no solamente quedarnos con el cuento, ¿sí? Eso es de lo que se trata, eso es de lo que se trata, ¿sí? Uno de los ejemplos más claros de este movimiento ha sido la alquimia. Su origen se sitúa en el antiguo Egipto, pero durante la Edad Media tuvo resurgimiento en Europa. Los alquimistas utilizaban un sistema simbólico basado en los elementos y las reacciones químicas para explicar la transformación del hombre, la verdadera transmutación en oro. Es decir, todo el mundo buscaba la manera de convertir el plomo en oro, ¿no? Para enriquecerse. No se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que pases de la materialidad a la espiritualidad, de la egoicidad o del predominio de la personalidad en tu vida al predominio de lo espiritual en tu vida. ¿Sí? Esa es la alquimia, esa es la transformación, esa es la magia que tiene que ir ocurriendo en tu vida. ¿Sí? No se trata de hacer no sé qué mezclas para forrarte. Pero claro, los que están en la materialidad, pues evidentemente no van a ser capaces de ver nada más. Si uno ya tiene cierto atisbo de percepción espiritual, si por lo menos su conciencia se ha asomado a la visión trascendente de las cosas, pues lo de la materialidad igual no le resulta tan ni necesario, ni imprescindible, ni importante, ni primordial. Hay cosas más necesarias, hay cosas más importantes, hay cosas más relevantes en los que tienes que esforzarte, ¿sí? Entonces esa es la idea de todo esto, ¿no? Otro de los sistemas, decíamos, era la Cábala, ¿no? Ese sistema esotérico enraizado en el judaísmo. Aunque sus orígenes se suponen en Babilonia, la Cábala actual surgió en el sur de Francia con Isaac el Ciego y en España en el siglo XII y XIII con Azrael de Gerona y muchos otros notables como Ponce de León. Eso de Azrael, ¿a qué os suena? A los pitufos. Suena musulmán, ¿no?
Es decir, de cuando el Islam estaba en la península y había grandes conocedores de las tradiciones esotéricas en el Islam. ¿Sí? Y se nos transmitió desde el Islam, aunque se confrontaba con la cristiandad, ¿no? Pues enseñanzas importantísimas desde ahí. ¿Sí? Ya sé que desde la cristiandad pues todo eso no vale, pero para que seamos un poco más capaces de ver en amplitud todo esto, ¿no? Explica el universo y el hombre, la Cábala, mediante un sistema de principios, los sefirot, en una compleja estructura que tiene mucha correspondencia con las ideas de la teosofía. Tenéis un esquema de estas sefirot ahí en esa lámina de anatomía oculta de Sila, ¿vale? Igual que de la Cábala y de otras muchas tradiciones, esa lámina que es de creación de ella trae todas las tradiciones de conocimiento humano desde la noche de los tiempos, ¿vale? Dante Alighieri, que vivió de 1265 a 1321, el poeta italiano, autor de la Divina Comedia y La Vida Nueva, no solo fue un gran escritor. Siendo niño aún, conoció a Beatriz, una niña de la que se enamoró profundamente. Aunque le arreglaron un matrimonio con otra mujer, Dante siempre tuvo en su corazón a Beatriz y tuvo que sobrellevar la pena de cuando ésta murió muy joven. En la Divina Comedia, Dante relata su viaje en el mundo post-mortem a través del infierno y del purgatorio, guiado por Virgilio, el poeta romano, para finalmente ser rescatado por Beatriz, la personificación del amor puro, quien le conduce al paraíso. La Divina Comedia está llena de alegorías. Se sabe que Dante perteneció a una sociedad secreta iniciática de poetas llamada Fedeli d'Amore, fieles de amor, quienes, inspirados por el supremo amor, Eros, rendían culto a damas que más que a las mujeres reales representaban a lo femenino ideal, sapientia o la divina sabiduría. La divina sabiduría. De hecho, en los cuentos, leyendas, etc., las princesas siempre representan la sabiduría. No es una chica de buen ver y ya está, ¿sí? Sino representan ese ideal, ¿sí? Que es lo que le sirve al héroe para vencer, en este caso, ¿qué? Pues al dragón o al monstruo, a lo que sea. ¿Qué representa eso? Al ego, ¿sí? Para que veáis que los cuentos, leyendas y tradiciones tienen que ver también con las enseñanzas esotéricas. Pero claro, que nos lo tomamos de forma literal y nos pasamos bien contándolos unos a otros y haciendo películas de estas cosas, ¿no? Pero que detrás hay toda una enseñanza que lo único que pretende es tenerlo en cuenta, que no se pierda, que te sirva de referencia y que vayas haciendo tu trabajo para que eso se convierta en algo real en ti, en tu vida, en tu proceso, ¿sí? Eso es de lo que se trata, eso es de lo que se trata. Henry Corbin dice que los Fedeli d'Amore profesan una religión secreta, la unión entre intelecto alcanzable por el alma humana y la inteligencia activa, el ángel del conocimiento o la sabiduría, Sofía. ¿Qué es eso? La conciencia, ¿sí? Que tiene ese aspecto intuitivo, ¿no? Se visualiza y experimenta como una unión amorosa. Vemos aquí el ideal de la divina sabiduría, la divina Sofía, la teosofía o teosofía, ¿sí? Aquí veis que ya va cogiendo forma e incluso nombre, pues todo este sentido de las cosas, ¿no? Renacimiento, por fin, un poco de luz. 1400 a 1600, ¿sí? 200 años. Redescubrimiento del mundo antiguo, es decir, se dio una mirada hacia lo ancestral, hacia lo antiguo, porque se veía que allí había todo lo que estaba mucho más allá de la Edad Media, incluso del Imperio Romano, ¿no? Pues grandísimos conocimientos que sirven intemporalmente, ¿sí? Redescubrimiento, por lo tanto, del mundo antiguo. Revalorización de la filosofía independiente de la religión, filosofía natural, neoplatonismo. Acordaros del platonismo que hablábamos el mes pasado. Y también estaba presente la Iglesia, por lo tanto también había una persecución de la Iglesia, ¿sí?
hasta prácticamente, yo que sé, mediados del siglo XVIII-XIX, casi la Iglesia fue muy heavy. Bueno, y en algunos sitios hasta mediados del siglo XX también. Por ejemplo, en España. Que hasta que Paquito no se fue al otro barrio, aquí lo teníamos crudo los que pensábamos de forma diferente. Muy crudo. Cariñosamente, Paquito. Paquito, y chocolate. Pensadores destacados: Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, Leonardo da Vinci, que ese ya no suena más, ¿verdad? Cornelio Agripa, Jacob Boehme, ¿sí? O sea, ya hay una corriente de pensamiento ya más abierta, mucho más público, mucho más evidente de todo esto, ¿no? El Renacimiento fue pródigo en personajes que produjeron una revolución en el pensamiento europeo, cuando redescubrieron el mundo clásico que había sido sepultado por la Iglesia. ¿Sí? Bueno, sepultado, pero... claro, daros cuenta que este conocimiento, como bien dice el símbolo de la sociedad teosófica, no hay religión más elevada que la verdad. La verdad se abre paso. La verdad no necesita nada que lo sostenga. Todo lo demás sí, que necesita que lo sostenga y que muchas veces incluso necesita muchas artimañas para sobrevivir. ¿Sí? La verdad es como la vida. La vida siempre se abre paso. La vida siempre se abre paso. ¿No habéis visto nunca una florecilla salir en medio del asfalto? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer una brizna de hierba para abrirse paso en medio del asfalto? Pues ahí está, sale para arriba. Sí, en una roca crece un árbol, en una roca, ¿no? La vida siempre se abre paso, pues la verdad es lo mismo, es igual, da igual cuántos impedimentos se pongan, cuánto te esfuerces en ocultar, en tapar, en tergiversar, en hacer lo que sea. Saldrá por algún lado porque es inherente al desarrollo del alma humana. Y el desarrollo del alma humana no hay nada que lo pueda parar. Te pueden ajusticiar, te pueden llevar a la hoguera, te pueden cortar la cabeza, pero seguirá expresándose el alma a través de la manera que sea, ¿sí? Por eso uno tiene que incluso egoístamente, ¿no? Egoístamente, decidir a qué equipo quieres pertenecer, al equipo perdedor o al equipo ganador. El equipo ganador es el que siempre prevalece, ¿sí? Entonces, aunque sea egoístamente, haz lo posible para estar en el equipo ganador, haz lo posible para desarrollar conciencia, desarrollar espiritualidad, desarrollar lo que nunca va a perderse, lo que nunca va a desaparecer. Lo demás sí, aparecerá, desaparecerá, pasará una corriente, vendrá otra, desaparecerá aquella también, etcétera, ¿sí? Las civilizaciones vienen y van, las modas y las creencias vienen y van, pero la verdad permanece, ¿sí? La verdad es inalterable, la verdad es para siempre, ¿sí? Eso es algo muy importante que tenemos que tratar de tenerlo en cuenta y de estar en ello, ¿sí? Se produjo una revalorización de la filosofía independiente de la religión. Muchos pensadores volvieron su vista a la filosofía natural y al neoplatonismo, lo que les valió la persecución de la Iglesia. Entre la gente notable que encontramos en el Renacimiento destacan, y traigo unos cuantos personajes así importantes aquí, ¿no? Marsilio Ficino vivió de 1433 a 1499. Filósofo florentino, traductor y comentador de Platón, Plotino, Jámblico, Hermes, Zoroastro y muchos otros. Fue el líder de la Academia Platónica Florentina e impulsor del renacimiento del neoplatonismo. Leonardo da Vinci, que eso ya no suena mucho, ¿no? 1452-1519. Genio por excelencia del Renacimiento, inventor, ingeniero, artista. Utilizó muchos temas herméticos en sus trabajos, aun siendo estos encargos religiosos. Es curioso, ¿no? Como la Iglesia le encargaba cosas y luego él hacía lo que le daba la gana. Bueno, lo que le daba la gana no. Sin que llamara demasiado la atención a los ¿cómo diría yo? Los censores, o cómo serían los inquisidores de la Iglesia, ¿no? Él expresaba a través de sus obras de arte
pues por ejemplo la geometría sagrada, que todas sus obras son perfectas, ¿no? Perfectas, mantienen las proporciones perfectas, etcétera, ¿no? Entonces, todo en Leonardo da Vinci es una enseñanza sublime, ¿no? Todo lo que hacía, independientemente del genio que tuviera y de los problemas personales que tuviera, porque daros cuenta de que incluso los genios están encerrados en personas que tienen su personalidad. Y la personalidad, pues no habrá quien lo sature, pero la genialidad, eso es lo más de lo más, ¿no? Así que una cosa por la otra, ¿no? Pico de la Mirándola, 1463-1494. Fijaros que toda esta gente, bueno, este hombre apenas vivió 30 años. Apenas vivió 30 años. Y los que más, 60 años, 60 y pocos años, es mi edad. O sea, ya me toca palmarla, ya. Ya estoy ahí. Bueno, pues este Pico de la Mirándola, filósofo, teólogo, hermético y cabalista florentino. Ya veis que por la zona de Florencia, en Italia, hubo mucho movimiento filosófico, ¿eh? Discípulo de Marsilio Ficino, que es el primero del que hemos hablado. En su obra principal, Conclusiones, Pico revisa la filosofía clásica, interesándose por el proceso de unión del alma encarnada con la porción espiritual del alma. Es decir, ya se estaba planteando de forma muy abierta lo que tanto las escuelas de meditación como la propia teosofía plantea, ¿no? El alma individual como expresión del alma universal, la divinidad en cada uno de nosotros como parte infinitesimal de la divinidad absoluta o universal, ¿sí? Cornelio Agripa, filósofo alemán, cabalista, alquimista y escritor. Su obra principal, los 3 libros de la filosofía oculta, resulta un compendio de las doctrinas ocultistas de la época. Su tratado Numerología oculta está basado en Pitágoras y en la cábala hebrea, ¿sí? Yo de estos personajes no los conocía, pero bueno, pues está bien saber que hubo gente que dio la cara en aquellos momentos por todas estas cosas, ¿no? Jacob Boehme, filósofo y escritor apodado el teósofo alemán, fue un místico que escribió sobre una interpretación espiritual de la alquimia y sobre el origen del bien y del mal. ¿Sí? Ya veis que había mucha gente con estas cosas. Giordano Bruno, de 1548 a 1600. Pues ya veis, este vivió 52 años. Tampoco, parece que en aquella época era 50-60 años como tope de expectativa de vida, ¿no? Religioso, filósofo, astrónomo y poeta italiano del Renacimiento. Se nutrió del platonismo, del neoplatonismo y del hermetismo. Tuvo relación con otros esoteristas de la Iglesia, para que veáis que incluso en la Iglesia, cada una cosa es lo que nos llega desde la fachada de lo oficial, pero por detrás sí hay gente estudiosa, sí hay gente que se mete, aunque públicamente no lo defienda o no lo muestre, sí hay gente, incluso dentro de la Iglesia, que está y que ha estado trabajando por estas cosas siempre, para que sepáis. Ideas principales de este Giordano Bruno: unidad del cosmos, alma del universo, infinitud implícita versus infinitud explícita, quemado en la hoguera por la Inquisición, acusado de hereje. Lo más normal también en aquella época, porque si te mostrabas muy evidentemente, muy públicamente con estas cosas, podías acabar muy mal, ¿no? Giordano Bruno, ya hemos dicho que era filósofo, escritor, religioso, astrónomo, poeta. Pasó por el calvinismo, con el que tuvo conflictos. Gracias a sus viajes por ciudades europeas entabló relaciones con gente de círculos esotéricos y herméticos. Giordano defendió las ideas neoplatónicas y universales, llegando a sostener que el universo es infinito y que podría haber otros mundos habitados. Para que veáis que esto no es un invento de ahora. Del universo infinito y los mundos, lo que le valió finalmente ser condenado por la Inquisición y ser quemado en la hoguera. Publicó múltiples obras que se conservan actualmente. Una frase de él: en definitiva, bien que haya individuos innumerables, todo es uno, y conocer esta unidad es el objeto y término de toda filosofía y contemplación natural. Esta es una frase de él. La historiadora inglesa Frances Yates estudió las relaciones
de Giordano Bruno con el esoterismo del Renacimiento y en especial con la filosofía hermética, ¿sí? Y bueno, pues hay una referencia aquí a cosas también de este hombre, ¿no? Esta mujer, historiadora inglesa, Frances Yates, ha puesto de relieve la importancia de la tradición hermética en el pensamiento de Bruno. Hay, según Bruno, una antigua sabiduría que ya poseyeron los egipcios, es la que se expresa en el corpus hermético y fue desarrollada por Platón, los neoplatónicos antiguos y los neoplatónicos renacentistas. Se trata de una magia que hace posible la comunión del hombre con los poderes de la naturaleza. La verdadera religión está incorporada en el panteísmo hermético. No es tanto con los poderes de la naturaleza, sino los poderes de la naturaleza no son más que expresiones del funcionamiento de la Shakti, de la energía, ¿no? Sino que en realidad de lo que se trata es la comunión del hombre con el universo. El universo expresado a través de esa Shakti o de esa energía que da lugar a todas las formas y a todo el funcionamiento, ¿sí? Esa comunión es la que se tiene que dar. Ese es el propósito de la existencia del ser humano. Ese es el sentido de la vida. Ir acercándote a esa unión común, hacerte uno con el universo, ¿sí? A esa frase críptica que se dice en la filosofía Advaita Vedanta, ¿no? Aham Brahmasmi, todo es Brahman, todo es Dios, ¿sí? E identificarte con ello, fundirte en ello, diluirte en ello, ¿sí? Claro, desde nuestra perspectiva personalista, egoísta del yo y del yoísmo, eso es inconcebible. Eso es inconcebible, porque ahí el yo desaparece y el yo no quiere desaparecer. Se agarra como un clavo ardiendo, ¿no? Y hace todo lo posible para tener eso a raya a distancia, ¿sí? Siempre desde la perspectiva yoísta, ¿sí? Pero eso es una ilusión, es maya, como se dice en la filosofía Advaita Vedanta, ¿sí? Esa creación del yo es ilusoria, es irreal, no existe. ¿Sí? Pero claro, desde nuestra percepción separativa, yoísta, personalista, a esa percepción universal, pues hay un largo camino que recorrer, que cada uno pues iremos recorriendo como buenamente podamos, seamos capaces, vayamos haciendo, como buenamente podamos, ¿sí? Eso es, ¿sí? Bien. Spinoza vivió de 1632 a 1677, es decir, vivió 45 años, solo 45 años, un chaval, ¿sí? Nacido en Ámsterdam, de familia judía sefardí, para que veáis las mezclas que había entonces en aquella época, que es buenísimo que haya mezclas, ¿no? Leyó a Giordano Bruno, que es del que hemos hablado antes, que le quemaron en la iglesia, que la iglesia le condenó por la Inquisición y le quemaron. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿No cambiaste el horario portugués? Estamos en España, ¿eh? Estamos en España, amigo. Viene con horario portugués este hombre. Bueno. Gran filósofo del siglo XVII, corriente del racionalismo, panteísmo, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Dios o la naturaleza es una percepción separativa, porque en realidad ahora veremos el concepto que tenía Spinoza de lo divino, porque es importante, muy importante que lo tengamos en cuenta, y no es Dios o la naturaleza, sino la naturaleza como Dios. ¿Sí? La naturaleza como Dios, ¿sí? Visión monista de la realidad como la tradición esotérica, ¿sí? Entonces, este hombre, Spinoza, fue un filósofo holandés nacido en una familia de judíos sefardíes, como decíamos antes. Leyó la obra de Giordano Bruno y se adhirió a la corriente del racionalismo dentro de la filosofía, que se oponía a la consideración del dogma eclesiástico junto con Descartes y Leibniz. Unas de sus ideas principales han sido las del panteísmo, según la cual consideraba que lo sagrado está en todo,
contraria al teísmo eclesiástico predominante. Para otros, racionalistas, existían distintas sustancias, pero para Spinoza solo existe una sustancia universal, una realidad única. Spinoza habla de Deus sive natura, Dios o la naturaleza, como términos equivalentes. No es o una cosa o la otra, sino es lo mismo, ¿sí? Que es ese acercamiento al concepto que acabamos de decir, todo es Dios, ¿sí? Por eso ahora leeremos, que esto es una hoja que me pasó hace tiempo Madaba, y que si lo queréis, pues no tenéis más que pedírmelo y por WhatsApp os lo puedo pasar, ¿sí? Porque está bien que lo tengamos a mano y que de vez en cuando lo repasemos para que no veamos nada, la naturaleza y el hombre, o Dios y el hombre, o Dios y la naturaleza como cosas separadas, a veces incluso enfrentadas, contrapuestas, ¿sí? Eso es una distorsión de la realidad, es una percepción equivocada de la realidad, ¿sí? Equivocada porque la vemos desde el personalismo egoico de cómo yo puedo aprovecharme o sacar tajada o hacer lo que sea con esto, con aquello, con no sé qué, ¿sí? Yo y yo, ¿sí? Y desde ahí tienes, insisto, una percepción distorsionada, equivocada de la realidad, ¿sí? Desde ese yoísmo. Ahora os lo leo, ¿sí? El orden y la conexión de las ideas es lo mismo que el orden y la conexión de las cosas. Estas son frases de Spinoza, ¿eh? Aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa, a partir de lo cual debe formarse. Los hombres se engañan al creerse libres, y el motivo de esta opinión es que tienen conciencia de sus acciones, pero ignoran las causas porque son determinadas. Por tanto, lo que constituye su idea de libertad es que no conocen causa alguna de sus acciones. Frases de Spinoza en el libro Ética, demostrada según el orden geométrico. Y antes de hacer ya el último repaso a la teosofía moderna, más actual, os voy a leer cómo percibía Spinoza a Dios o a la naturaleza. E insisto, esto no es una cuestión de creerse. Dejar las creencias para los que todavía tienen una conciencia en pañales. Esto es para investigar, para cuestionarse, para refutar con tu propia experiencia cómo lo percibes tú, cómo lo vives tú, cómo es para ti la realidad. Insisto, no es cuestión de creerse o no creerse, o de sustituir una creencia por otra, sino de ir trabajando en estos conceptos para hacerlos tuyos, para ir aprehendiendo, es decir, cogiendo, haciendo lo tuyo, ¿sí? Entonces, una cosa es la idea, que es una hoja, y otra cosa es que tú vayas viviendo la experiencia con esta referencia para ver el fundamento que tiene esto, para ver la validez que tiene esto, para ver de qué te vale tener esto en cuenta y vivirlo desde esta perspectiva en tu vida cotidiana, lo que sea que vivas, ¿sí? ¿Esta hoja es la que te pasó nada? ¿Esa hoja es la que te pasó nada? No. Sí, bueno, esta hoja la hice yo, pero este escrito me lo pasó Madaba hace mucho tiempo. Y lo tenía guardado, y claro, cuando vi esto en el curso de teosofía, coño, voy a sacar este concepto de lo divino de Spinoza que viene muy bien para todo esto. Entonces, esto es lo que dice Spinoza sobre Dios. Dios hubiera dicho: deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, los lagos y las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí,
por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus hijos o en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo tengo que hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias y de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios loco puede hacer eso? ¿Mm? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieres para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida. Conciencia, 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 ¿sí? Que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora, y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí. Quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hija, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro. Ahí estoy, latiendo en ti. Si se tuviera más en cuenta esto, Bueno, pues esto, si lo queréis, lo mismo los que me escuchéis en el vídeo, no tenéis más que pedirme por WhatsApp, os lo mando sin problema ninguno, ¿sí? Así nos ahorramos papel, ¿vale?
Mándamelo, no, ponme mensaje, que yo de cuando salgo de la puerta ya me he olvidado de quién me habéis dicho nada. Vale. Bueno, vamos a leer ya lo último sobre los últimos tiempos de la expresión de la teosofía en la sociedad moderna, ¿sí? Del cual tenemos pues buenos ejemplos, empezando por la propia sociedad teosófica que está trabajando en todo el mundo desde hace casi 150 años, como digo, ¿no? Y al final leeremos también otro texto que tengo, que también me lo pasó Madaba hace tiempo, que hace una justaposición, una analogía para que veamos la diferencia entre religión y espiritualidad. ¿Sí? Porque cuando hablamos de estas cosas, la gente confunde la religión con lo que estamos hablando. Y en esa confusión, muchas veces se genera rechazo. Si eres religioso porque las cosas que decimos no son como las que tu religión te dice que deberían de ser, y si no eres religioso, más todavía, porque como te huele a religión no quieres saber nada con eso. ¿Sí? En lugar de decir, bueno, ¿realmente qué tiene que ver esto con? Y empezar a probar, empezar a mirar, a investigar, a escudriñar, a ver cómo es todo esto. No. Alabay. Pues ni una cosa ni la otra. Las dos opciones son equivocadas, erróneas, y llevadas a cabo además por el mismo error, el ego. Yo y yo. Y en el caso de ser una persona religiosa, mi religión. Igual de equivocado en las dos situaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a leer ya esto último. Igual os suena alguno de las influencias modernas de los científicos filosofando. Por ejemplo, Albert Einstein. ¿Os suena de algo? ¿Sí? Ese que tiene la cara de loco así con el pelo alborotado. Pues era científico pero era filósofo al mismo tiempo. ¿Sí? David Bohm no es tan conocido, pero Carl Priham tampoco, pero Carl Gustav Jung sí, ¿verdad? Y Capra también, Friedrich Capra también, ¿sí? Y luego gente que en los tiempos más modernos como Krishnamurti, Ken Wilber, Eckhart Tolle, del cual tenemos incluso libros aquí en la biblioteca, ¿verdad? Bueno, la teosofía moderna permitió el movimiento popular, aunque distorsionante, del New Age. ¿Qué es esto del New Age? La nueva era. La espiritualidad rosa. Que bueno, es menos malo que no tener espiritualidad o que estar anclado, atrapado en la religiosidad, ¿sí? Es menos malo, por decirlo de alguna manera, pero no es lo que debería ser, no es lo que tiene que ser, ¿sí? Es un primer paso, es una salida pero no te quedes ahí. Los unicornios de colores, las películas de Wednesday quedan muy bien, pero en la vida cotidiana no. Entonces, está bien salir de esa religiosidad claustrofóbica o ser capaz de tener una mirada más allá del ¿cómo decía Merli que eran los agnósticos, los ateos de pedigrí, ¿no? Los agnósticos ateos de pedigrí. Vamos a hacer el esfuerzo por salir de ahí, ¿no? Pero sin quedarse en esa espiritualidad rosa que pues, realmente deja mucho que desear también, ¿eh? Que es fruto de un tiempo y de unas circunstancias determinadas y hay que comprender cómo surgió todo eso y está bien, sí, pero por favor, sigue para adelante, sigue para adelante, sigue caminando, ¿eh? No te quedes ahí, ¿sí? Actualmente la influencia de la teosofía es muy amplia, aunque popularmente se desconozca el origen de las ideas que ella ha inspirado. Popularmente se desconoce porque, joder, es que somos la leche. Filosofía e historia, ¿dónde queda en la enseñanza reglada? Ni está ni se le espera. La historia para aprenderte de memoria unas fechas, pero no para comprender por qué la gente pensaba así en una determinada época o en otra de forma diferente, ¿sí? Yo tuve un profesor, el que yo considero mi primer maestro en esta vida, ¿no? Que nos dio historia de la cultura. Joder, no nos hacía exámenes. Nos obligaba a hablar con él. Y no le importaba que nos aprendiéramos las fechas de tal o cual batalla o de cual movimiento cultural.
No, lo que quería es que comprendiéramos por qué surgía eso, ¿no? En aquella época y de esa manera. Y por eso nos hacía hablar con él. Nos hacía hablar con él, ¿no? Y estar charlando para que nos diéramos cuenta por qué en la prehistoria pues tallaban en piedra y luego pues hacían otras cosas y luego de otra manera y luego de otra cosa más, ¿no? Entonces, darnos cuenta de... Por eso lo considero yo el primer maestro, porque nos obligaba nos obligaba a pensar, que el resto de los profes no solamente no nos obligaban, sino que a veces hasta te prohibían pensar, ¿no? Aprendes de esto y ya está, ¿no? Entonces, eso fue para mí el punto de inflexión en todo esto, ¿no? Y eso es lo que debería de ser en todas estas cosas, ¿no? Tener tu criterio, ser reflexivo, ir dándote cuenta, cuestionarte las cosas, aprender por ti mismo las cosas, tener ese criterio que te permite descifrar, como decíamos antes, la simbología, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Porque si no, estamos condenados a creernos cualquier cosa que nos pongan delante y ya está, ¿eh? Entonces, a ver, no, eso no puede ser. La teosofía y el trabajo de divulgación de las enseñanzas orientales en Occidente es señalado por muchos como la causa del movimiento de la nueva era, New Age, que si bien no es definido y reúne a ideas que en algunos casos son contradictorias, ha popularizado en la cultura conceptos tales como el karma, la reencarnación, la meditación, etc. Sí, ha popularizado, pero muchas veces también los ha llenado de mucha basura. Basura en el sentido de ideas muy equivocadas, ideas que no son nada constructivas, ideas que no sirven para verdaderamente un proceso evolutivo real, consciente, voluntario, verdadero del alma humana, ¿sí? Por eso digo que esta nueva era o esta espiritualidad rosa, ¿sí?, está bien para sacar los pies del tiesto que tienes amarrados en la no creencia o en la pura creencia religiosa, ¿sí? Está bien, pero no es suficiente, no es suficiente. No es suficiente con sacar los pies. Hay que caminar y caminar y caminar. Hay que moverse, ¿sí? Eso es. Muchos científicos llegaron a las fronteras de lo que el método científico les permite, pero continúan preguntándose y pasan al terreno de la filosofía. Albert Einstein, por ejemplo, el creador de la teoría de la relatividad, tuvo, a raíz de sus concepciones sobre las leyes de la física, vislumbres sobre el universo muy relacionados con la sabiduría antigua. De hecho, la física cuántica, que ahora se está moviendo tanto, son planteamientos filosóficos trascendentes de la más remota antigüedad, ¿sí?, pero actualizados de una manera nueva, ¿no? Pero la raíz está en la filosofía más antigua del género humano, ¿sí? Por eso tenemos que plantearnos y ir haciendo que nuestro esfuerzo por comprender sea cada vez mayor, ¿sí? Otros científicos que hemos mencionado, como David Bohm o Carl Pribban, han concebido el paradigma holográfico. Del holograma hablamos hace unos cuantos meses cuando hablábamos del esquema del universo, ¿sí? Una gran influencia hacia la idea fundamental de las filosofías de la India, de los pitagóricos y del neoplatonismo. El universo es uno y en cada parte está el todo en potencia. Eso es lo que plantea el holograma, ¿sí? Frijol Capra, el físico autor del bestseller El Tao de la Física, expone en sus libros muchas ideas de la teosofía. Capra dejó la física para dedicarse a la teoría de sistemas y a la ecología, ¿sí? Además, librepensadores como Krishnamurti, Ken Wilber, Eckhart Tolle y muchos más se nutren conscientemente o inconscientemente de la teosofía. Hombre, no inconscientemente. Puede que no hayan leído libros de teósofos, propiamente dichos, de autores teósofos reconocidos, ¿no? Pero Krishnamurti fue uno de los referentes de la teosofía, vamos, a nivel mundial durante el siglo XX. Ken Wilber, del cual tenemos aquí algún libro, un investigador de la conciencia, de los más importantes que ha habido en la historia en la historia moderna, por lo menos, es una pasada leerlo. Y Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, que se ha hecho tan famoso, yo no sé si la gente, o toda la gente que lee el libro, se hace verdaderamente consciente de lo que está diciendo Eckhart Tolle en ese libro, pero está bien que la gente lo lea
que a la gente le suene y que mueva un poco la cabeza con estas cosas, ¿sí? Luego el que más quiera, pues oye, ya irá profundizando, ya irá mirando más cosas, ya irá metiéndose en más, según va teniendo también una demanda interior, una necesidad interior de ir profundizando, ¿sí? Porque estas cosas no se pueden obligar a nadie. Tiene que surgir desde dentro la necesidad de ir profundizando, ¿sí? ¿No te surge la necesidad? Está bien, tienes todo el derecho del mundo a estar donde estás, a pensar las cosas que piensas, a estar como quieras en el mundo, en la vida, con respecto a todo esto. Pero como siempre decimos, teniendo todo el derecho del mundo a estar donde estás, tienes el deber de ir yendo a otras cosas, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces no cumplimos, ese deber. Ese deber. En definitiva, podemos decir que la teosofía es un manantial viviente del que han bebido y beben pensadores de todas las épocas. Su expresión cambia, inspira ideas que se transforman con la época, pero su esencia es permanente y vital. Su valor es su capacidad para transformar al individuo y al mundo. Cuando una persona se pone en contacto con la teosofía en cualquiera de sus manifestaciones, es un claro indicio de que el ser interno está inspirando a la personalidad para que emprenda el camino de retorno, el camino a la casa del Padre, el camino de vuelta a la casa del Padre, ¿sí? Para que mire hacia adentro, conecte con la esencia y desarrolle su magnífico potencial. Es nuestro reto aprovechar la oportunidad. Es decir, es lo mismo que decimos todos los días en clase. Todos los días. ¿Sí? Todos los días. Así que ya veis, en eso consiste realmente la teosofía, ¿sí? Cuando en una de las jornadas ibéricas de teosofía que me invitaron a dar unas charlas allí, yo creo que luego se arrepintieron, pero bueno, claro, tenían una mesa de 15 metros de largo, toda llena de libros, ¿no? Y le dije, yo no me digo, ninguno de estos libros me he leído yo, les dije, ¿no? Me gusta leer, y leo, pero leo poco, ¿sí? Pero la verdad no está en los libros. No es ahí donde tenéis que buscar la verdad, ¿sí? Está bien que cogáis eso como referencia, pero la verdad tienes que buscarla dentro de ti, en la vivencia. Viviendo en la vida cotidiana es donde tienes que aplicar todos esos libros que tenéis ahí en la mesa de 15 metros de largo que tenéis puesta delante, ¿sí? Madre del amor divino. No me echaron una patada de milagro. Pero bueno, allá cada cual lo que quisiera, ¿sí? Allá cada cual. Está bien, ¿eh? Por eso en todos los sitios donde doy clase hay libros. Hay libros. ¿Sí? Para que la gente que venís a clase cojáis los libros, los leáis, complementéis lo que explicamos en clase con los libros, tengáis más referencias, vayáis ampliando el conocimiento, vayáis profundizando, etcétera, ¿sí? Pero sobre todo hay que vivir, no hay que leer la vida, hay que vivir y aprender de la vida, aprender de la experiencia vital, ¿sí? Eso es lo más importante. Y bueno, pues vamos a leer este texto que, como decía antes, me lo pasó también hace tiempo, Madaba, y que es un texto de Teilhard de Chardin. ¿Y quién es este Teilhard de Chardin? Teilhard de Chardin fue un sacerdote de la orden jesuita. Nació en Orsines, en Francia. Creo que por el nombre, creo que es francés. El 10 de mayo de 1881 y falleció en Nueva York el 10 de abril de 1955. Fue teólogo, filósofo y paleontólogo francés que construyó con su pensamiento una visión integrada de la ciencia y la mística, de la evolución del espíritu y del pensamiento. Para que veáis que también la Iglesia, porque este era jesuita, hombre, a este no le quemaron porque, hombre, a mediados del siglo pasado ya no se quemaba a la gente la abuela, ¿no? Si hubiera nacido unos siglos antes, igual sí. Pero bueno, siendo jesuita, y los jesuitas son muy intelectuales, muy inteligentes, yo he estado muy relacionado con el mundo de los jesuitas, no estoy en un colegio de jesuitas, no soy del Opus ni nada por el estilo. Pero los jesuitas, yo he conocido muchos jesuitas y todos los que he conocido tenían 3, 4, 5 carreras universitarias. Hablaban más de 4 o 5 idiomas,
porque habían estado en Japón, habían estado en China, habían estado en África, habían estado en Sudamérica, habían estado en Norteamérica, en Alaska, en no sé dónde. Todos los jesuitas que he conocido eran unos cracks de tíos, ¿sí? Pero bien que se guardaban de explicarte todas esas cosas a los demás. Los tenían para ellos, pero no explicaban a nadie. Una pregunta Sí. respecto a eso, porque los templarios, rosacruces, masones, ¿tienen algo que ver con esto? Sí, tiene O que sea, ver. es como si se guardaran el conocimiento para ellos, pues, los demás No, no es que se guardaran el conocimiento. Pues en teoría lo preservaban, pero Sí, en realidad... sí. Lo que ocurrió hasta precisamente mediados del siglo pasado, hasta la vuelta de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue el giro. Y ese giro fue muy importante por una cuestión que a casi nadie cae en cuenta de ello. Y es que hasta ese momento, en todo el mundo casi nadie sabía leer y escribir. A partir de ese momento, todo el mundo aprende a leer y escribir. Bueno, es que yo la sensación que tengo es que los que se guardaban el conocimiento, este tipo de conocimientos, no solo era pues por preservar, sino también por poder, porque los templarios se acabaron echando, los de la iglesia que tenían ya más poder que el Papa, creo, vamos. Sí. Eso es así. Y con los masones... Igual también. Y todas estas cosas tienen su razón de ser de esa manera. Y es que la humanidad en general no estaba preparada para acceder a un conocimiento superior. Eran solamente determinadas personas que ellos elegían, que decían, tú, ven con nosotros. Pero lo decidían ellos. Eso Sí, no es, sí, porque el resto de la humanidad eran como animalitos que lo único que podían aspirar era sobrevivir a los 40 años. Ya, Y punto, y nada más. Estamos hablando de Europa, ¿no? Sí. Hablamos de Europa, porque... Y el resto del mundo prácticamente igual, ¿no? Hablabas antes de la naturaleza, o saber a Dios, Sí. esas cosas. Las culturas estas de los indios norteamericanos, bueno, no recuerdo qué tribu era, pero estaban muy en eso, y sin embargo les aniquilaron. Sí, cualquier cultura prerrománica también, los celtas mismo, etcétera, Pues sí. por eso. Pero no había una conciencia trascendente. Eso es a lo que me refiero. Entonces, la sensación que tengo es que todo eso ahora llegó hasta aquí, esa gente no solo tiene el conocimiento, tiene el dinero. Bueno, sí. Y al final te manipulan y el mundo está claro. Claro, pero date cuenta del marco en el que se desarrolló todo eso. Sí, Que la población general, el mundo no tenía acceso al conocimiento, no tenía acceso porque nadie sabía leer y escribir. Por lo tanto, no te podías cuestionar ninguna de las cosas que te hacían creer, bien sea la religión oficial o lo que sea, ¿sí? En el momento en el que tú accedes al conocimiento, porque has aprendido a leer y escribir, pero si este me dice, mira allí lo que dicen, entonces ya es otra cosa diferente. Esa es la inflexión. El punto de inflexión es ese. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hasta ese momento, los grupos de desarrollo espiritual eran los que decidían, tú, ven con nosotros, que tú tienes las cualidades para poder desarrollar esto. El resto de la gente no podía acceder para nada. ¿Sí? Ahora no. La puerta está abierta. La puerta está abierta todo el tiempo. Pero ¿quién entra y se queda aquí? Porque aquí pasa mucha gente, ¿eh? Aquí pasa mucha gente. Aquí en este pasillo pasa mucha gente. ¿Sí? ¿Quiénes quedan? Los que conectan con esto. Los que de alguna manera ya están preparados para ir haciendo este trabajo. ¿Sí? Los que no, entran, muy bien, ya volveré. Cuando sea su momento ya vendrá. ¿Sí? Mientras tanto no. Ahora sí pueden, cada uno elegir, pero tienes que estar en el proceso evolutivo, en el punto adecuado para poder aprovechar estas cosas. Pero vaya tostón, que ya llevamos 1 hora, aquí ya tengo el culo plano ya. ¿Sí? Entonces, pues claro, ¿a quién le llega? Pues al que está en condiciones de que a nivel de conciencia esto le llegue. ¿A quién no le llega? Pues al que todavía no está todavía en ese punto, que ya estará, ya le llegará,
Ya se dará el momento en el que esto le llame la atención y necesite beber, necesite empaparse de estas cosas. Cuando le llegue, no se puede forzar a nadie. No se puede forzar a nadie. Antes sí, te obligaban a creerte algo o a la hoguera. Ya está, punto pelota. Así de sencillo. Ahora no puedes hacer eso. Tienes la puerta abierta, entra el que entra, no entra el que no, punto. Y ya está, y no hay más. Y no hay más. ¿Sí? Sí es importante que los que estemos haciendo estas cosas, desarrollando este camino, propiciando este proceso, pues vayamos viendo con claridad las cosas, que tengamos referencias para la reflexión, para el cuestionamiento, para la toma de conciencia, para que decidamos dónde queremos estar, cómo queremos estar, cuánto queremos estar, etcétera, ¿sí? Desde la iniciativa personal de cada uno, no de una manera dogmática. No tampoco de una manera de rechazo de venga, aquí lo que es pasárselo bien y ya está. Digo, pásatelo bien, bueno, vale, pásatelo bien, a ver hasta dónde te llega. El pasártelo bien. ¿Sí? Perfecto, no hay problema. Ya vendrás. Ya vendrás. O no. Que igual cuando viene ya no estoy. Puede ocurrir también. Entonces, bueno, pues este Teilhard de Chardin, siendo jesuita y todo, pues bueno, fue de los que dio a conocer una serie de cosas, ¿no? El primer libro de yoga que leí yo era de un jesuita. Era de un jesuita. ¿Habéis visto algún jesuita dando clases de yoga? No, ¿por qué? Porque lo tenía para ellos. Punto. Ese escribió un libro porque él tenía mucha relación con organizaciones juveniles y entonces escribió Yoga para jóvenes. Es así como se titulaba el libro. Para jóvenes. Claro, yo entonces tenía 20 años. 20 años tenía yo entonces. 18. 18 años tenía. Entonces, 18 años. 18, 19 años tenía. ¿Sí? No había escuelas de yoga en España entonces. No había un sitio donde pudieras ir a dar una clase de yoga. No estaba Madhava. Madhava era un judoka entonces. Era un judoka, un campeón de España de judo. Era entonces Madhava, en aquella época. Venimos de las catacumbas, Madrid, de las catacumbas venimos, de las catacumbas. Algunos. Bueno, vamos a... Vale, bien. Pues la puerta está abierta para entrar, esta es para salir también. Bien, pues vamos a leer las cosas de Teilhard de Chardin. La religión no es solo una, hay cientos. La espiritualidad es solo una. La religión es para los que duermen, la espiritualidad es para los que están despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad invita a razonar, sobre todo a cuestionar todo. ¿Sí? La religión amenaza y asusta. La espiritualidad da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad dice, aprende del error. La religión reprime todo y en algunos casos es falsa. La espiritualidad trasciende todo, te acerca a la verdad con mayúsculas, a la verdad universal. La religión habla de un Dios, no es Dios. La espiritualidad es todo y por tanto está en Dios. La religión inventa, la espiritualidad encuentra. La religión no tolera ninguna pregunta, la espiritualidad cuestiona todo. La religión es humana, es una organización con reglas de hombres. La espiritualidad es divina, sin reglas humanas. La religión es causa de divisiones, la espiritualidad une. Y os puedo asegurar que si entendéis esto, os entendéis con cualquier religión, con cualquier planteamiento espiritual. Con la religión eso no pasa eso. ¿Sí? La religión te busca para que creas. La espiritualidad tienes que buscarla para creer. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros.
La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza y de la fe. De la fe, pero no la fe ciega, no de la fe de creerse, sino de la fe de poder dar fe de eso que has experimentado y vivido, ¿sí? La religión vive en el bajo astral. La espiritualidad en el bajo astral. La espiritualidad vive en la conciencia. Segunda parte. La religión se ocupa con el hacer. La religión se ocupa con el hacer, alimenta al ego. La espiritualidad impulsa a trascender. La religión nos hace renunciar al mundo para seguir a un Dios. La espiritualidad nos hace vivir en Dios sin renunciar a nosotros. La religión es un culto, la espiritualidad es la meditación. La religión nos llena de sueños de gloria en el paraíso y la espiritualidad nos hace vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro, la espiritualidad vive en el presente. La religión crea claustros en nuestra memoria, es decir, enclaustra, ¿no? Lo aprisiona. La espiritualidad libera nuestra conciencia. La religión nos hace creer en la vida eterna. La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna. No es algo que creas, sino que te das cuenta de. ¿Sí? La religión promete vida después de la muerte. La espiritualidad promete encontrar a Dios en nuestro interior durante la vida y la muerte. ¿Sí? No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que pasamos por una experiencia humana. ¿Sí? Un jesuita. Teilhard de Chardin. Bueno, pues lo dicho, los que queráis el escrito, me lo pedís, que gozosamente os lo pasaré por WhatsApp. ¿Sí? Pero me lo pedís por escrito, que tengo muy mala memoria. Então o Papa tem essas novas ideias, não? ¿Eh? O Papa é jesuíta. ¿Qué? O Papa é jesuíta. ¿El papel este qué? O Papa é jesuíta, vem dos jesuítas. Ah, el Pachi. O que está... Hombre, Paquito es el otro, este es Pachi. Este es más de casa, hombre. Não, eu digo porque você falou em jesuítas e ele vem... Yo no estoy ni a favor ni en contra de los jesuitas. Yo he dicho que he tenido mucha relación con los jesuitas. Sim, pero... O que eu queria dizer é que às vezes o cardenal que vem do Papa vem de uma congregação ou outra, e este vem dos jesuítas. Sí, bueno, pues sí, vienen los Por jesuitas. isso é que eu Sí. digo, deve ser demasiado moderno para alguns. Puede ser de los pitufos, ¿no? Decías tú algo de los pitufos, ¿no? Pues de los pitufos, podría ser también. No importa de dónde viene, lo que importa es lo que hace, ¿no? Y que yo recuerde, que ya digo que tengo mala memoria, ¿eh? Es el primer papa que ha tenido la vocación de juntarse con papas de otras religiones, con líderes religiosos de otras religiones. El primero. El primero que ha dicho, oye, mira, vamos a juntarnos y hablar y estar juntos, y, ¿sí? Pues bueno, lo cual, pues ya era hora, ¿eh? Después de 2000 años, coño, ya era hora de no creerse el único en poder de la razón, ¿no? y de la verdad. Pero bueno, ahí vemos. Ahí vemos. Sí. Es lo que pasa siempre, que hemos comentado muchas veces, ¿no? Las religiones, todas las religiones, cuando se institucionalizan y adquieren poder, el dinero, mandar, yo, el ego, se convierten en estructuras rígidas, en las que no hay flexibilidad ninguna ni apertura ninguna a otras posibilidades y a otros que sean distintos a lo tuyo, ¿no? Entonces, bueno, todas adolecen de los mismos errores o de los mismos pecados, por decirlo de alguna manera. Hay que ser comprensivos de que eso funciona de esa manera, pero precisamente eso nos tiene que hacer reflexionar sobre la conveniencia de ir a otra cosa, ¿no? De no quedarnos atrapados ahí, ¿no? De no quedarnos anclados en ese funcionamiento limitante de la religión,
¿sí? De ir más allá de las religiones, ¿sí? De cualquiera de las religiones, ¿sí? Cualquiera de las religiones. Entonces, bueno, abramos nuestro sentido, nuestra percepción, nuestra conciencia, una realidad más trascendente, vayamos haciendo nuestro trabajo pacientemente, con toda la tranquilidad del mundo, pico y pala, pero disfrutando del viaje, como decía ahora Teilhard de Chardin, ¿no? Disfruta del momento, ¿no? Aquí, ahora, la espiritualidad es aquí, ahora, ¿no? Vive cada momento, vive cada experiencia, pon conciencia en todo lo que haces, en todo lo que es tu vida, ¿sí? Y desde ahí, pues a más y a más, ¿no? Con un proceso dinámico, no es esto y ya está, sino es algo que vas tú creciendo, comprendiendo, dándote cuenta, sabiendo, ¿no? Estando mejor con todo, ¿sí? Eso es lo que tiene que irse dando. Pero bueno, cada uno, pues, de la manera que mejor pueda, ¿sí? Que mejor esté. Y bueno, no sé si tenéis más preguntas, comentarios, alguna cosa que queráis decir, sin pum pan. Todo esto ya digo que es en función de, porque lo que hemos leído ahora de la religión, espiritualidad y todo eso que estamos diciendo es en función del nivel de conciencia, no es ni siquiera el nivel del poder adquisitivo o el nivel cultural, ni siquiera de inteligencia, ni siquiera de inteligencia, es nivel de conciencia. El mes que viene Kasiyapa nos hablará de la evolución precisamente, ¿sí? Y en ese proceso evolutivo es la conciencia la referencia fundamental en el que tenemos que apoyarnos. ¿Hay poca conciencia? Pues estarás en las cosas más básicas. ¿Hay más conciencia? Pues ya las cosas básicas no te servirán, te enclaustrarán y necesitarás más cosas, ¿no? Entonces, tanto que inculcamos en las clases todos los días conciencia, 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 atención, presencia, date cuenta, no te distraigas, pues es eso, estás ahí cultivando, estás ahí trabajando, estás en tu huerta de conciencia ahí cuidando las berenjenas, ¿no? Para que no te metas en un berenjenal cualquiera. ¿Tienes berenjenas tú, Santi, en la huerta? ¿No tienes berenjenas? No. O sea que no tienes ningún berenjenal. Yo unos cuantos ya tengo. Ya te regalo uno si quieres. Yo ya te regalo algún berenjenal si quieres. Espero que me voy a meter yo en uno. A ver. Esto no sé si... El otro día, en estos WhatsApp que envías y demás, o sea, pusiste que la meditación, hablabas de la meditación para conseguir algo que no es la auténtica meditación, no lo recuerdo bien, no sé qué, pero bueno, que la meditación, o sea, la auténtica meditación no es egoica, ¿no? Algo así. Bien. Entonces, ¿por qué los mantras, por ejemplo, el de Ganesha, o sea, se está pidiendo que me salves y que me ayudes? Los mantras son herramientas de trabajo con las que tú facilitas tu proceso. O sea, no tiene que ver, porque es que... Claro, a ver, sí, podemos hacer, evidentemente, según tu nivel de conciencia, también utilizarás los mantras, puede que incluso muy egoístamente, ¿sí? Muy egoístamente. Seguramente sí. En el sentido, como muchas veces hemos solido hablar cuando hemos comentado el mantra de Kali, ¿no? Quítame ese de en medio. ¿No? Entonces, es un uso egoísta, pero no nos rasguemos las vestiduras tampoco por eso. No. Es decir, uno es egoísta porque es egoísta. Ya se irá llevando la ausencia de ego según vayamos desarrollando conciencia. No nos preocupemos de ser egoístas, sino de ir haciendo el trabajo para dejar de serlo, pero que sea lo que tenga que ser. ¿Que los mantras son egoístas? Pues sí, son egoístas, pero tiene que llevarnos al no egoísmo. Que yo de momento también soy egoísta. Por eso. Aunque los uses para relajarte. Me llama la atención la contradicción. Claro. O sea, que no. Eso sí. Y por si no tenía que ver una cosa que no. Sí, pero trata de verlo en un proceso. En un proceso. El uso que haces en una parte del proceso no es el mismo que lo haces en el siguiente, que en el siguiente, que en el siguiente, ¿sí? El proceso evolutivo es muy amplio y las formas de funcionar en un estadio del proceso evolutivo a funcionar en el otro es completamente diferente. El egoísmo va cambiando. De un egoísmo que ni comes ni dejas comer, pues puede haber un egoísmo en el que sí, tú miras para ti, pero también para los demás, ¿sí? A un egoísmo en el que hay mucha renuncia de ti y más al servicio de la humanidad. Hasta un egoísmo en el que ya el ego ha desaparecido y ni siquiera hay conciencia de estar separado o de ser aparte del resto de la humanidad o del resto del universo,
¿sí? Entonces, la diferencia es enorme. Y no pasas de un día a otro. Pasa muchísimo tiempo y el paso es progresivo. A veces hay saltos de conciencia más o menos notables debido pues, a determinadas experiencias o determinadas situaciones que uno pasa en la vida, ¿no? Pues, yo qué sé, un accidente, una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido, una migrancia, ¿no? Un tener que irte del país o lo que sea. Son situaciones límites en las que te ponen y son oportunidades para dar saltos de conciencia muy grandes o no. O no, depende de cada uno. Depende de cada uno. Hay quien sí, hay quien lo va a dar y hay quien sí le va a suponer un salto importante de conciencia esa experiencia. Hay quien sota caballo rey va a seguir genio y figura. He conocido gentes que han salido de estar con un pie en el horno barrio, han vuelto y como si no hubiera pasado nada. Pero generalmente algo cambia, ¿verdad? Cuando hay Sí, pero generalizar no significa que te toque a ti. No. Y es como el tema de la pandemia, ¿sabes? Eso Estábamos ahí como que va a cambiar todo. es una mierda, va a cambiar. Eso, Sí, mira, todo igual, o sea, el primer día que escuché eso ya dije, cambiará para el que está cambiando. Para el que no está cambiando va a ser peor todavía. Y es como se ha demostrado al cabo de 3 años cómo está. La gente que no ha estado por el cambio, por el proceso, está mucho peor ahora que lo que estaba antes. La gente que sí está trabajando y que estaba haciendo, pues está de otra manera diferente. es una manera de engañar al artista y una cosa otra vez. Pero es así. Flipadura y no hacer nada, seguir igual. Por eso. Bueno, pues esas cosas tenemos. ¿Alguna cosa más? algunas cosas. ¿No tienes nada que decir, Sati? ¿No tienes un berenjena? Pico y pala. El pico y pala. Pues pico y pala, chicos, Este pico y taller pala. que ¿no? no- ¿Eh? El taller este que no se... Sí, que no se cierre el taller, ¿no? Que siga abierto. Procuraremos tener abierto el taller, no te preocupes, procuraremos tener abierto. Fundamental. Muy bien, pues nada, vamos a hacer la invocación de Aniversan para terminar